Llega un nuevo análisis a posibles personajes para Super Smash Bros. Ultimate. Esta vez es el turno de Skull Kid, ya que fue él el que ganó la encuesta. Skull Kid es un personaje de The Legend of Zelda Ocarina of Time y The Legend of Zelda Majora's Mask. Se trata de un miembro de la raza Skull Kid, de una personalidad traviesa que juega y gasta bromas a los demás. Aparece como el principal antagonista de Majora's Mask y en general se acepta, aunque no explícitamente, que hace su primera aparición en Ocarina of Time. Es el antagonista principal de la mayor parte de Majora's Mask, siendo el aparentemente responsable de la serie de perturbaciones y desastres que han azotado recientemente la Tierra de Termina, y tratando de destruir toda la Tierra haciendo caer la Luna para que colisione con Termina. Muy bien, ya hemos echado un pequeño vistazo a quién es Skull Kid. Empecemos a ver su porcentaje de aparición para ser incluido a Super Smash Bros. Ultimate. Nombre: Skull Kid. Universo: The Legend of Zelda. Desarrolladora: Nintendo. Distribuidora: Nintendo. Juego en Switch: Hyrule Warriors. Porcentaje de aparición: 80%, muy probable. Continuemos con los pros y contras que tiene el personaje para poder ser incluido a Smash. Pros: 1. Hay varios leaks que dan por hecho su inclusión. 2. Es un personaje de Nintendo. 3. Tiene un juego en Switch. 4. Es un villano y en este Smash los tienen como prioridad. 5. En el último directo de Smash, Sakurai nos ha dejado varias referencias a Skull Kid. La primera son estas dos sillas detrás de Sakurai, donde muchos pensaban que hacían referencia a Waluigi. Sin embargo, harían referencia a Tal y Tael, las hadas que acompañan a Skull Kid. Y la segunda son los colores de la almohada y el sillón, que pueden hacer referencia al color de su traje. 6. No aparece como ayudante en Smash Ultimate. Sí lo hizo en Smash 4, sin embargo, no ha regresado como uno, por lo que se piensa que esta vez será un personaje jugable. 7. La Luna es un ayudante en esta entrega, por lo que esta lo reemplazaría como ayudante, además de aumentar la presencia de The Legend of Zelda Majora's Mask en el juego. 8. En el directo se vio el soundtrack completo de The Legend of Zelda, de entre todas las franquicias, y se nos mostró que faltaban 3 hosts de dicha saga, por lo que un personaje nuevo de esta franquicia debería ser incluido, junto con estos 3 hosts. 9. La Smash final de Young Link aún no ha sido mostrada. Esto puede ser debido a que tiene relación con Majora's Mask y será revelada junto con Skull Kid. Contras: no hay contras. Llegó el momento de ver sus posibles ataques especiales y Smash final para el juego. Iniciemos con su ataque especial normal. En este tuve dos ideas. La primera es que simplemente Skull Kid arroje una bola de energía morada, similar a las de Lucario, Mewtwo o Samus, y al igual que estas, puedes cargarlas. Presionas B y Skull Kid elevará sus manos y acumulará la energía púrpura en una bola. Cuando esté lista, su cuerpo estará rebosante de energía púrpura, y presionando B nuevamente, la lanzarás a los enemigos. A este ataque lo llamaremos Skull Ball. La segunda idea es que simplemente Skull Kid toque su ocarina, produciendo unas ondas de sonido a su alrededor, las cuales producirán poco daño, pero mantendrán alejado a los enemigos desde cualquier rango posible. Es prácticamente un escudo que produce daño al que entra en contacto. A este ataque lo llamaremos Ocarina Song. Continuemos con su ataque especial hacia adelante. Para este tuve dos ideas también. La primera es que Skull Kid embista hacia adelante a gran velocidad con una aura púrpura que lo rodea. Esto producirá bastante daño y arrastrará al enemigo. Sería similar al ataque especial hacia arriba de Wolf. Este ataque también podría funcionar como ataque especial hacia arriba, pero decidí agregarlo hacia adelante, debido a que así es como lo realiza en Hyrule Warriors. A este ataque lo llamaremos Skull Flash. Para la segunda idea, Skull Kid tocará su instrumento e invocará una marioneta de madera extraña y espeluznante, la cual irá hacia adelante golpeando 3 veces, al igual que lo hace en Hyrule Warriors. Luego, esta desaparecerá permitiéndote convocar solo una a la vez, similar
al ataque especial de Zelda. A este ataque lo llamaremos Mischievous Puppet. Seguimos con su ataque especial hacia arriba, donde también hay dos ideas. La primera es un movimiento inspirado en su aparición en Twilight Princess. Skull Kid saltará al aire ligeramente y girará. Mientras hace esto, desaparece en una ráfaga de hojas. Casi inmediatamente después, Skull Kid reaparecerá más alto en el aire, de donde originalmente estaba. Vendría a ser la teletransportación de toda la vida. Tiene una gran recuperación, pero Skull Kid caería al vacío y desprotegido luego de esto. La elevación inicial tendrá un mínimo daño y retroceso. A este ataque lo llamaremos Hide and Seek. La segunda es que simplemente Skull Kid levite hacia arriba y luego caiga. No producirá daño, solamente es una levitación. A este ataque lo llamaremos Levitation. Y por último, su ataque especial hacia abajo. Para este también tuve dos ideas. La primera funcionará como una especie de counter. Skull Kid tocará tranquilo su ocarina, pero si lo golpeas, te aparecerá detrás sumergiéndote en un aura morada, la cual te irá haciendo daño continuo y además te cambiará los controles durante 10 segundos. Izquierda es derecha, arriba es abajo, ataque normal es especial y viceversa. Es casi como si la mente del oponente estuviera sumergida en el bosque perdido. A este ataque lo llamaremos Lost Woods. Y la segunda idea es que Skull Kid lanzara desde su máscara un rayo rojo proveniente de Hyrule Warriors, que impactará contra los enemigos, similar al rayo que lanza Rob. Mientras lo hace, reirá maniáticamente. A este ataque lo llamaremos Cursed Mask. Muy bien, ya hemos echado un vistazo a los posibles ataques especiales de Skull Kid. Es momento de la Smash final. Para este tuve tres ideas. La primera es que Skull Kid empieza a reír como maniático y a agarrarse la cabeza. Tras esto, concentrará toda su energía púrpura en su ser y la expulsará extendiendo sus brazos en una explosión letal que enviará a los enemigos a volar. A esta Smash final la llamaremos Skull Blast. La segunda idea, algo similar, es que Skull Kid levite sobre el centro del escenario. Crea un círculo mágico púrpura en el centro, el cual producirá daño continuo a todo el que lo toque y finalizará con una gran explosión de energía, enviando a los oponentes a volar. A esta Smash final la llamaremos Magic Circle. Y para la última idea es que simplemente Skull Kid atrape en un agujero negro a sus enemigos e inmediatamente después vendrá una cinemática donde se ve a Skull Kid mirando hacia el cielo, donde se ve a la luna de Majora's Mask impactando contra el escenario y enviando a volar a todo personaje que atrapó en su Smash final. A esta Smash final la llamaremos Final Hour. Muy bien, finalizando el video te invito a contestar las preguntas que aparecen en pantalla. ¡Empecemos! 1. ¿Qué próximo personaje te gustaría que analice? 2. ¿Crees que Skull Kid pueda ser incluido a Smash? 3. ¿Te gustaría que Skull Kid sea incluido a Smash? 4. ¿Qué te parecieron mis ideas de movimientos especiales y Smash final? Bien, eso ha sido todo por ahora. Se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima!